metiéndonos un poquito en la parte de más individual, de atención más individual, quiero tocar algunos puntos fundamentales de cómo dar consejería, bueno, a adolescentes o a jóvenes. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones al aconsejar a adolescentes. Brindaremos algunas recomendaciones para el trabajo de aconsejamiento con adolescentes. Ok. Realmente no hay mucha diferencia entre aconsejar jóvenes y otras poblaciones. Lo que cambia un poco es el contexto. O sea, hay que adecuarse al contexto. Entonces, ubiquémonos un poco. El contexto. Ese tema no va a estar en el librito, ¿verdad? Porque no todas las conferencias se apegan 100% al libro. Por si alguno lo está buscando en el libro, ¿verdad? Entonces, traten de prestar un poquito de atención, ¿verdad? No hay mucha diferencia. O sea, las mismas reglas de consejería que yo aplico con adultos, se aplican con jóvenes. Lo que hay que hacer es un poquito contextualizar. Va a haber algunas cosas más particulares. Bueno, hay que conocer el contexto evolutivo, o sea, el contexto de desarrollo del joven, lo que son sus etapas de desarrollo. Hay que conocer el contexto social, los diferentes subgrupos juveniles. Ahí menciono algunos. Obviamente en cada país van a cambiar los nombres un poco. Los nombres en Costa Rica no son iguales a los nombres en Colombia, los nombres en México, los nombres en España, ¿verdad? Pero hay que conocer un poquito de esto, hay que conocer un poquito de las modas, de los grupos musicales que escuchan. Algunas consideraciones importantes. Son menores de edad. O sea, especialmente cuando el muchacho es menor de 18 años, hay que tomar algunas consideraciones. ¿Por qué? Porque están bajo la tutela de los papás. Lo que tiene de implicaciones. Por lo menos es importante pedirle permiso a los papás para darle consejería a los hijos. ¿Por qué? Porque esos jóvenes no son responsabilidad mía. O sea, sí son mis ovejas y todo, pero la responsabilidad mayor cae sobre sus papás. Entonces es importante pedirles permiso a los papás para evitarnos cualquier problema. Entonces, si usted le va a dar consejería a un joven, es importante que es menor de edad, conste que es menor de edad, porque las leyes dicen básicamente que son responsabilidad de sus papás. Entonces es bueno que haya un permiso. Es importante manejar que hay que ser prudente a la hora de manejar la confidencialidad. Una pregunta que les dejo. ¿Tienen derecho o no a saber lo que se trató en la consejería los papás? Okay. Sí, o sea, exactamente, o sea, por eso les digo, les dejo la pregunta, porque es un tema difícil. Imagínense un caso, por ejemplo, la homosexualidad. Okay. Detectas que hay un caso de homosexualidad y hablas con un joven. ¿Le platicarías al padre? Ajá. O sea, cada caso va a ser distinto y todo, pero sí, es algo que hay que pensar. Y hay que pensarlo porque son menores de edad. O sea, ¿qué pasa si el papá te llega y te pregunta, yo vi que usted habló con mi hijo? ¿De qué hablaron? ¿Tiene derecho ese papá, que es el responsable ante ese hijo, de saber lo que se trató o no? Ok, hay que saber manejarlo, o sea, hay que saber manejarlo. Muchas veces como pastores lo que vamos a tener que decirle al papá, vea, sinceramente, yo prefiero que sea su hijo el que se lo cuente. Ahora, va a haber casos donde más bien es al revés, que cuando le estamos dando consejería al joven hay que decirle, vea, esto hay que contárselo a su papá. Entonces, antes de contarle al papá, uno decirle, vea, esto hay que contárselo a su papá. Ok, le doy dos opciones, o se lo cuenta usted antes de que yo se lo diga, o se lo cuento yo. Entonces le voy a dar tanto tiempo para que usted hable con él. Pero hay que decírselo a su papá. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Nos llega una jovencita embarazada y no se lo ha contado a los papás. No nos podemos quedar callados. Entonces uno lo que tiene que decirle, bueno, es porque parte de las medidas tiene que ver con los papás para poder aconsejar. No. Sí, no, hay que decirle, vea, ok, le doy una semana.
para que encuentre el momento para hablar con ellos. Si no, yo voy a tener que llamarlos y contarle. La otra es que si usted quiere, le cuesta mucho contárselo, si quiere, yo me siento con usted y citamos a sus papás. Y entre todos, y usted se lo dice delante mío, si usted se siente más tranquila. ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos, pero hay que saber cómo manejar eso, porque son menores de edad. Entonces van a sobre todo los que son menores de edad, o sea, si hay ya mayores de edad, no hay que ser tan estrictos, ¿verdad? En eso siempre estarían bajo la tutela de los padres y viven en la casa de sus papás, pero no es no es el mismo nivel de prudencia que tenemos que tener. Bueno, como son menores de edad, bueno, es una población que por lo general es más vulnerable, hay leyes que los protegen, tenemos que saber un poquito, ¿verdad?, de las leyes, porque a veces que algunos de los problemas que pueden venir con nosotros a consejería son cosas que tienen que ver con leyes, entonces hay que saber un poquito. Y bueno, los jóvenes por lo general tienen mayores situaciones de riesgo, como lo que son las drogas, el sexo, SIDA, anorexia, bulimia. Esto es un ejemplo de cómo se le podría pedir a los padres autorización para darles consejería. Entonces yo lo que hago es que cuando, digamos, la primera vez que se hace, uno le entrega esa hoja a todos los papás y que se la devuelvan. Ya después, cuando entran jóvenes nuevos, entonces uno se la da al papá de ese nuevo joven, ¿verdad? Entonces dices, ahí va el nombre del papá, cédula tal o número de identificación tal, por este medio autorizo ahí ponen el nombre de los hijos o del hijo, para que pueda recibir consejería bíblica de parte de los pastores de jóvenes o líderes de jóvenes o del pastor, cuando éste se lo solicite. Hago constar que estoy informado que los que brindarán esta consejería serán los pastores de jóvenes tal y tal, o el pastor tal, o bueno, los que estén, el anciano tal, y que la misma va a estar basada en los principios, métodos y valores bíblicos. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, firmo en la ciudad de a los días del mes. Ok, entonces tenemos un papel que nos respalda. Es importante siempre por cuestiones legales y todo, ¿verdad? Por algún reclamo, ¿verdad? Es que usted le dio consejo a mí, ok, usted me había autorizado a darle consejo según la Biblia, que fue lo que yo hice. Siempre es bueno protegerse por aquello. Generalmente no va a haber problemas, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Pero siempre es bueno, es un respaldo, aparte que todo nos da más seriedad. Más formalidad, y eso es importante, proyectarle a los padres formalidad con respecto a sus hijos. Entonces, también es una forma inclusive hasta que los mismos jóvenes digan, mira, nos están tomando en cuenta. Me están pidiendo permiso a mi papá para que en cualquier momento yo pueda llegar a pedir consejo al pastor sin ningún problema. Ahora, algunas consideraciones más. Si un papá o mamá de un adolescente o de un joven nos pide consejería sobre uno de sus hijos y empieza a hablar mal de él, sin que él esté presente, eso es pecado de murmuración. Porque cuántas veces se nos acerca una mamá, es que yo no sé qué hacer con mi chiquito. Y toda la hablada, ¿verdad? Y en el fondo lo que está es hablando mal del hijo. Y el muchacho no está presente. Eso es pecado. Entonces tengamos cuidado. O sea, igual aplican toda la consejería. O sea, si viene un esposo y empieza a hablar mal de la esposa, si viene una esposa y empieza a hablar mal del esposo, eso no es consejería, eso es pecado de murmuración. Lo mejor es solicitarle al padre que su hijo o hija esté presente. Es lo mejor. Ok, si usted está hablando algo de su hijo, ok, mejor tráigalo. Y lo que usted tiene que hablar, dígalo delante de él. Eso nos hace ver, en el mejor de los casos, como un aliado del muchacho. Pero
Si el muchacho se da cuenta que yo le dije a la mamá que tenía que traerlo a él y que no hablara a las espaldas de él, él sí, lo va a ver en el fondo uno como un aliado. Mira, me defendió el pastor. No dejó que mami hablara a espaldas mías. O al menos como alguien que le respeta. Por lo menos va a decir, ah, bueno, me respetan. Me están tomando en cuenta. No quisieron hablar a espaldas mías. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? A veces, muchas veces llegan padres, ¿verdad? A hablar del hijo, buscando consejos sobre el hijo, pero en el fondo están hablando mal de él. Especialmente si es un adolescente, o sea, todavía si es un niño, más o menos, ¿verdad? El niño hasta cierto punto no entiende ciertas cosas, pero siempre lo ideal es que cuando es una consejería relacionada con otra persona, que esté la otra persona. Si no, cortar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo lo que puedo darle consejería es qué puede hacer usted, pero dejemos de hablar mal de esa persona. Es decir, si la otra persona está, no podemos tomar decisiones sobre la otra persona. Lo que podemos es tomar decisiones de qué puede hacer usted. Otra recomendación, siempre realice consejería con los adolescentes. O sea, me refiero a consejería cuando es una pareja o algo por el estilo. O sea, un hombre y una mujer. Cuando se dé consejería individualmente. O, perdón, siempre es mejor la consejería en pareja. ¿Verdad? Siempre es mejor. Pero si no se puede, por lo menos dé consejería solo cuando la persona es del mismo sexo que usted. Es lo mejor. Especialmente si usted es un pastor o un anciano muy joven, ¿verdad? Yo en mi caso, yo trato de cuidarme porque yo no estoy como a la mitad, no soy ni un adulto tan adulto. O sea, sí soy adulto, claro, ¿verdad? Pero no soy muy adulto mayor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y tampoco me veo como un chiquillo. O sea, estoy como a la mitad. Entonces yo tengo que tenerme cuidado, ¿verdad? De dar, cuando se le da consejería a una jovencita, yo por lo general trato de hacerlo con mi esposa. Por cuestión de testimonio. Sin contar que muchas veces, ¿verdad? Cuando se ha dado consejería al sexo opuesto, yo he visto muchos casos en iglesias. Conozco casos en iglesias donde han terminado, qué sé yo, alguien siéndole infiel a otro con el consejero. Cosas de esas se han dado, ¿verdad? No es la norma, pero se han dado. O sea, entonces por ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo siempre cuando evalúo las reuniones o clases de jóvenes, agrego una línea que diga algo así: me gustaría reunirme en privado, sí o no, y el nombre. ¿Okay? Más o menos para que capten la idea. Si yo soy el maestro de escuela dominical, por ejemplo, yo puedo siempre, todas las clases de escuela dominical, pasar una hojita evaluando cómo estuvo mi clase. Y de último pongo esa línea. Entonces, si a la persona le gusta, quiere reunirse en privado, va a marcar y va a decir el nombre. Porque a veces lo que pasa es que los jóvenes no tienen como la oportunidad de expresarle a uno que ocupan consejo. Entonces, de esta manera, vos sabés. Entonces, vos decís, mira, Jorgito dijo que necesitaba consejería, entonces yo lo llamo entre semana y trato de ponerme de acuerdo con él, ya sea que lo pueda atender por teléfono o que él quiera reunirse conmigo. Yo creo que aquí tengo el ejemplo de la hoja de evaluación. Igual si fuera la reunión de jóvenes, que se dio una enseñanza. Por ejemplo, cuando yo dirijo la reunión de jóvenes y doy un tema, paso eso. Creo que la reunión de esta semana fue divertida, aburrida, interesante, muy seria, organizada, desorganizada, otro. En la reunión aprendí lo siguiente. Okay. Quiero que me responda la siguiente pregunta la próxima semana. Eso es por si le quedó alguna duda y no dio tiempo.
Me gustaría reunirme en privado para hablar, sí o no. La hoja por lo general es anónima, solo si quisiera hablar, entonces ve, que ponga el nombre. Eso pueden hacerlo los maestros de jóvenes, pueden hacerlo los mismos líderes de jóvenes. Creo que esa parte es muy importante porque tiene que ver con la evaluación. Regularmente hacemos las cosas, pero no sabemos si las estamos haciendo bien, si está cumpliendo las expectativas, ¿no? Siempre es bueno evaluar. Siempre es bueno evaluar. Aquí mi énfasis no es la evaluación, sino la última línea. O sea, que puede ser una forma fácilmente de darnos cuenta si alguien necesita hablar de algo, cuando a veces como que no hay mucho tiempo para que nos busquen. Ya es que a veces las oportunidades que tenemos a veces no se dan. Tal vez el joven tiene que luego salir corriendo, ¿verdad? Para su casa, o tiene cierta hora de llegar, o tiene que tomar un bus para llegar a su casa, y si no llega, si no llega a cierta hora, entonces se levanta, no se pudo quedar hablando con nosotros. Entonces son formas como para nosotros darnos cuenta de que ocupan hablar con uno, entonces luego uno puede llamarlos y ya sea ponerse de acuerdo para verse, o si es algo muy pequeñito, hasta por teléfono se puede atender, ¿verdad? Dependiendo de qué sea el asunto. Pero es una forma, ¿verdad? O sea, yo les decía, hay que ganarse la confianza, entonces es una forma de abrir puertas. Bueno, en esta pequeña sesión hemos visto algunas consideraciones sobre el aconsejar a adolescentes, hemos observado algunas recomendaciones en el trabajo de consejería con adolescentes. Con eso terminamos esta cuarta conferencia.